Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Nápoles y les damos la más cordial bienvenida a una más de nuestras transmisiones. A nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, el día de hoy abordaremos el tema Tránsito hacia el nuevo sistema de justicia laboral y para ello tenemos al maestro Plino Rivera Villaverde. A continuación daremos lectura a su trayectoria escolar y académica. Él es licenciado en Derecho de la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con un diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social. En cuanto a sus antecedentes laborales, lo siguiente: es director de litigio en Schleske y Rivero S.C. Además, participa en el Consejo de la Judicatura Federal como capacitador externo. Es miembro externo de la Unidad de Implementación de la Reforma en Justicia Laboral. También ha participado como docente en la Universidad Tecnológica de México en las asignaturas de Derecho Laboral, Individual, Colectivo y Procesal, Gestión de Talento Humano, Derecho Financiero y Sociedades Mercantiles. Él colaboró como mentor en Capital Group Life Smart, como coordinador jurídico laboral, laboró en Monsalvo Abogados S.C. como abogado junior y laboró también en Mayar Abogados Laborales como trainee. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Plino, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder charlar y poder platicar de todos estos temas que están tan presentes en nuestros días, ¿verdad? Así es, queremos agradecerte por la invitación y más en estos días que sabemos que andas pues bastante ocupado, ¿no? Con el tema precisamente de la implementación de la reforma. Muchas gracias. Sí, bueno, estamos ahorita, les platico un poquito. Justo en estos días estamos en el tercero de los ejes de formación de formación y selección del personal que va a formar parte de los nuevos tribunales federales, ¿no? Nos encontramos en esta etapa de especialización. Se están agotando ahorita los módulos correspondientes y todo esto con el objetivo de que en el mes de octubre, como nos señaló la secretaria de Trabajo en el 1 de mayo de este año, pues que continúan las fechas que ya se habían previsto para la materialización, ¿verdad?, de los nuevos centros, tanto local como federal, y como de los tribunales locales y federales, ¿no? Esto en los 10 estados en los que se va a llevar a cabo esta implementación y ya la existencia de estos tribunales, ¿no? Recordemos cuáles son, justo ya lo platicábamos un poquitito previo, que son los estados de Chiapas, Durango, está el Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Tlaxcala, Tabasco y Zacatecas, que por ahí quizás se me vaya uno, Hidalgo. Entonces, bueno, en estos estados, pues evidentemente la necesidad pues, de capacitación, de conocimiento de cómo se va a desarrollar ahora la nueva justicia laboral en todos sus ámbitos, desde aspectos registrales, desde los aspectos de la conciliación y de los nuevos procedimientos, pues es fundamental ir conociendo y desarrollando todas estas habilidades, ¿verdad? Así es, y es importante lo que nos mencionas, ¿no? El tema de los estados precisamente que van en los primeros que se va a implementar. ¿Y por qué en estos estados? ¿Por qué no otros? ¿Por qué se tomó esta decisión? Bueno, una cuestión sin duda bastante apegada a la política. Sin embargo, la base de la elección
pues fue que aquellos estados que tenían menor demanda en cuanto al cúmulo de trabajo dentro de sus juntas, ¿no? Entonces, sin embargo, eso fue solamente de inicio, ya que conforme se fue desarrollando todo esto, se fueron modificando también los estados. Hay estados que bajaron la mano y que dijeron yo no voy. Hay otros estados, justo como el Estado de México, que dijeron yo voy, ¿no? El Estado de México es la excepción a lo que menciono, ya que todos sabemos que es uno de los estados que tiene el mayor número de asuntos, de litigios, tanto a nivel local, en sus procuradurías, etc., ¿no? Entonces, el cúmulo de trabajo del Estado de México es muy vasto y creo yo que va a ser el modelo en cuanto al desarrollo y la implementación de esta reforma. Plino, ¿y dónde nos encontramos precisamente en este tránsito del nuevo sistema de justicia laboral? Bueno, para abordar ello, sí me gustaría ya resumir un tanto lo que le llamamos los artículos transitorios, ¿no? ¿Qué es transitorio? Tránsito, pues, refiere al camino que vamos a llevar para poder lograr los objetivos que se trazaron dentro de la reforma constitucional realizada el 24 de febrero del 2017, así como la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019, ¿no? Reitero, en la última parte existen los transitorios, se contemplaron 28 artículos, los cuales pues nos van dando la forma, las vigencias, las directrices, los plazos que se deberán tomar en cuenta para la aplicación ya de la reforma laboral. Como sabemos, en este momento ya se encuentra vigente la reforma del año 2019, sin embargo, por lo que hace a la parte registral y a la parte procesal, se materializará hasta que justo se hayan también materializado los centros, en cuanto a la parte registral, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Recordemos que ahora es esta la autoridad que se va a encargar de llevar a cabo el registro de las asociaciones sindicales, el registro de los contratos colectivos de trabajo, así como de los reglamentos interiores de trabajo. Entonces, en tanto no exista este centro, pues toda la función seguirá recayendo pues en las juntas de conciliación y arbitraje y en la Secretaría de Trabajo a nivel federal, ¿verdad? Por lo que hace a la parte sabemos que dentro de esta reforma se previó una modificación en cuanto a la administración de la justicia laboral, es decir, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje que como tal correspondían o eran administradas por el Poder Ejecutivo, y al desaparecer estas, transitamos hacia un modelo de justicia llevado a cabo por el Poder Judicial a nivel federal y estatal, ¿verdad? Entonces, ya una vez que existan estos tribunales, entonces estaremos en posibilidades de acudir ante estos para la impartición de justicia, ¿verdad? Por lo que hace a la parte sustantiva, pues la parte sustantiva ya está vigente, ¿no? Ya está vigente, es una duda o un debate que he escuchado, he visto en redes sociales, si ya la aplicación de la parte sustantiva podemos hacerla, pues digo, al final, por ahí está nuestro principio pro operario, ¿verdad? Que en cuanto a si existe una duda en la interpretación de la norma, pues vamos a estar aquello que sea más favorable para los trabajadores. Y entonces yo les diría, si la reforma del año 2019 hubo alguna modificación
que sea más favorable a los derechos de los trabajadores, pues evidentemente tendremos que contemplar esta ley, ¿verdad? Esta norma. Y es importante lo que nos refieres, Trino, porque muchas personas, como bien lo refieres, ¿no? Existe si ya tengo que presentar mi demanda directamente ante un tribunal, si ya tengo un tiempo determinado para contestar la demanda, que ya tengo que ofrecer pruebas, pero bien lo refieres, ¿no? Estos centros que mencionas tienen que están contemplados en diferentes etapas, ¿no? Nos has mencionado algunos de los primeros y pues bueno, esa es la cuestión. Es correcto, mira, por lo que hace a la parte, bueno, la emisión, se contemplan varios puntos dentro de los transitorios, ¿no? El primero de ellos sería la emisión de su ley orgánica, es el transitorio número segundo, si no me equivoco. El segundo nos establece que se tendría que emitir la ley orgánica de este centro federal en el término de 180 días, es decir, al finalizar ahí el mes de diciembre. El 6 de enero salió publicado el decreto en el cual se emitió la ley orgánica de este centro federal, que por cierto, y derivado de las actividades que va a realizar, función registral y función conciliadora a nivel federal, tiene una estructura bastante interesante en atención a las funciones y a las facultades y atribuciones que tiene esta autoridad, ¿verdad? Se encuentra estructurada su jerárquicamente, su órgano, su mayor órgano es una junta de gobierno que se encuentra conformada por la Secretaría de Trabajo, por la Secretaría de Hacienda, por el Instituto Nacional Electoral, y ahorita les voy a decir por qué, por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y por el INEGI, ¿ok? Esa es la estructura que tiene este centro. Les decía, a muchos nos votó por qué el INE anda inmiscuido ahí, ¿verdad? Ahí, ¿no? Como sabemos, también dentro de esta modificación a la Ley Federal del Trabajo y a la Constitución, al artículo 123, y justo uno de los temas que dieron origen a esta modificación, a esta reforma, fueron los aspectos sindicales, ¿no? Que en México quedó ventilado internacionalmente, pues que no estaba dando cumplimiento a los derechos de los trabajadores respecto de la libertad sindical, de democracia sindical y libertad en la negociación colectiva. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que ya una vez ventilado esto ante la OIT y además dada la renegociación del tratado comercial que tenemos con Estados Unidos, Canadá y México, ahora TEMEC, pues una de los motivos o una de las condiciones, mejor dicho, para que se renegociara este tratado, pues fue que México cumpliera con su normatividad respecto de la parte colectiva. Entonces, ya si abordamos los procedimientos y cómo se está contemplando todas estas modificaciones para dar cumplimiento a estos aspectos y denominados derechos fundamentales de los trabajadores, principalmente, esto se va a realizar a través de ahora nuevos procedimientos que contempla la propia ley y que estos procedimientos se deberán llevar a través de 4 principios que van a regir estos procedimientos en cuanto a la intervención de los trabajadores, que es este voto o esta elección de sus directivas sindicales, la voluntad de pertenecer a un sindicato, lo tendrán que hacer a través de la vía de elecciones, es decir, votos. Un voto libre se le denomina, es personal, libre, secreto y directo, ¿no? Entonces, para cumplir con esas características en cuanto a las elecciones de todos estos rubros,
Entonces, es por ello que el INE se encuentra inmiscuido en este organismo que ya platicábamos. Por cierto, un organismo descentralizado de conformidad con su ley orgánica. Y además de esto que nos mencionas, que obviamente es un eje rector de la reforma, ¿no? La libertad sindical, ¿qué otras cuestiones contemplan los transitorios que nos estás comentando? Bueno, les decía que esta función registral está prevista para que se contemple en el máximo de 2 años, ¿no? Por lo que hace a la parte de los tribunales, de los centros y de los tribunales locales, se estableció un máximo de 4 años, ¿no? Al igual que lo que refiere a los tribunales federales. Sin embargo, pues ya platicamos un poquito que ya están contemplados las fechas en las que entrarán, vendrá la materialización de estos tribunales, por lo cual, pues dando cumplimiento a estos transitorios, ¿no? Respecto de los aspectos sindicales, lo que podríamos resaltar, pues son 2 puntos fundamentalmente, ¿no? El 11º transitorio establece que durante el lapso de los siguientes 4 años a partir de la entrada en vigor de la reforma, los contratos colectivos de trabajo ya existentes serán materia de una verificación, se le denomina ahí legitimación, por lo cual deberán llevar a cabo un ejercicio en el cual acrediten que tienen el apoyo de la mayoría de los agremiados a esa asociación sindical. El segundo de ellos sería una adecuación de sus procedimientos y de sus estatutos, considerando nuevamente este voto personal libre, directo y secreto, al que ya hice mención, en cuanto a la elección de directivas y para la constitución de un contrato colectivo de trabajo, así como de sus revisiones. Entonces, esos son los puntos, creo yo, fundamentales en cuanto a las actividades previas que debemos realizar operadores del trabajo, llámense sindicatos, los patrones también deberán adoptar ciertas medidas que se establecen en la propia ley. Esto para llevar a cabo justo el tránsito y que en algún momento, si bien es cierto, como ya lo mencionábamos, todavía no existe el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y esto lo está realizando aún la Secretaría de Trabajo y las propias juntas. En algún momento, también dentro de los transitorios, encontramos el momento en el que todos los registros con los que cuenten estas autoridades tendrán que enviarlas al centro, ¿no? Sí se manejan tiempos, esto debe ser 6 meses antes de la creación del centro y la conclusión deberá ser hasta un año posterior, ¿no? No olvidemos que estos centros o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá delegaciones pues, en todo el país para llevar a cabo estas funciones, ¿verdad? Y por el otro lado, pues la función conciliadora, ¿no? Para la función conciliadora se están previendo 4 años para que se pueda desarrollar esta actividad de conformidad con el artículo 6º transitorio. Y bueno, no olvidemos que tanto a nivel local como a nivel federal, la función conciliadora va en torno a que se le va a dar acceso a una justicia distinta a la que conocíamos nosotros comúnmente, a la que hasta este momento tenemos, que es solamente la vía jurisdiccional, ¿no? Si bien es cierto, dentro de estas etapas que tenemos, existe una etapa de conciliación, pues quizás no se le haya dado el peso, no se le haya dado la importancia suficiente para que funcione como un filtro, que funcione como un depurador, para que no lleguemos a la vía jurisdiccional y a través del diálogo, a través de la negociación, se puedan concluir. Está previsto, fíjate, nada más hay un dato,
que si funciona esta función conciliadora, tanto en el ámbito local como federal, quizás podríamos llegar a reducir hasta un 80% de los juicios que actualmente tenemos, ¿no? No es novedad para nadie que las juntas de conciliación y arbitraje tienen un grandísimo cúmulo de trabajo, por el cual pues no, es difícil dar cabida a una verdadera justicia pronta y expedita, ¿verdad? Que establece la Constitución como un derecho fundamental. Y es muy importante precisamente la función de este centro, ¿no? Porque cuando quiere llevarse a cabo una negociación en un juicio, digamos, antes de la reforma, es necesario que se lleve a cabo el emplazamiento del patrón, esperar la distancia que existe entre audiencia y audiencia, y eso limita, ¿no? Porque mientras eso ocurre, pues ya la Junta tuvo que admitir una demanda. Llevar a cabo el emplazamiento en ese expediente, y el patrón pues muchas veces no es emplazado a la primera ocasión, ¿no? Entonces, para llegar a una conciliación verdadera, pues tiene que transcurrir, o tenía que transcurrir, no sé, hablemos un tiempo determinado, ¿no? 6 meses. Y era estar a la expectativa, porque no siempre en esos 6 meses o cuando llegabas a la primera audiencia, no todas las juntas de todos los estados tienen una función conciliadora, ¿no? No me vas a dejar mentir que pues la cuestión es esta: llegas a la audiencia, compareces, hay arreglo, no hay arreglo y se acabó. Pero con esta función de este centro que mencionas, pues es importante, ¿no? Mira, sí, y no nada más eso. Bueno, si bien es cierto, ya lo mencionábamos, ¿no? Sí se contemplaba. La realidad es que ya cuando hemos abordado el tema de la conciliación más a fondo, pues nos damos cuenta que no solo es ya denominarlo así como una simple conciliación, sino que la autoridad a la que sea nombrada como conciliador sí debe desarrollar ciertas habilidades, debe tener como conocimientos muy específicos sobre principalmente lo que llamamos los medios alternativos de solución de controversias, ya que son tópicos muy específicos que justo son los que van a ayudar a que se pueda llevar a cabo este diálogo y estas negociaciones. Y además de esto, dando cumplimiento, ya lo mencionábamos, a lo que digo, en la reforma constitucional del año 2008, fue cuando se estableció en el artículo 17 que México tenía que dar cabida a un acceso a una justicia alternativa, es decir, no todo, vamos a llamarlo en términos mundanos, no todos son golpes, ¿no? Claro. Debemos de dar la posibilidad de charlar, porque ya lo mencionábamos, ¿no? En ocasiones el conflicto no es necesariamente un conflicto económico, ¿no? En ocasiones va acompañado de otras situaciones, ¿no? El trabajador en ocasiones busca, pues quizás el reconocimiento de una labor durante determinado tiempo, vamos, cualquier situación, pero es por ello que el nuevo conciliador deberá tener estas habilidades, estos conocimientos, estas fortalezas, ¿para qué? Para que pueda distinguir, pueda apreciar cuál es el punto del conflicto y, si es posible, concluir en esa etapa, en la que llamamos ahora la etapa prejudicial, el procedimiento, a efecto de que no se judicialice, ¿no? Es decir, no tengamos que acudir o requerir la intervención de un juez, ¿no? Sí. Y en este caso, hablando del tema de la conciliación, que es una cuestión previa, ¿es obligatoria en todos los casos? ¿Se puede exceptuar? ¿Cuál es la dinámica que señala esta nueva reforma? O bueno, este nuevo sistema. Sí, claro. Bueno, está prevista constitucionalmente. Establece que será obligatoria la etapa.
y que tendrá una duración máxima de 45 días naturales, ¿no? Es decir, ya no podemos tampoco retrasar esta etapa. Podrá haber un diferimiento, ya hablando en específico del desarrollo del procedimiento de conciliación. Podemos diferir esta audiencia siempre y cuando no se exceda este término. La excepción a la regla, bueno, es que en casos de discriminación, en casos de algún conflicto, por ejemplo, de beneficiarios bueno, y diversos, es toda una lista de cuáles son las excepciones, pero principalmente estos, en casos de hostigamiento, acoso sexual, no vamos a acudir o podemos no acudir a esta etapa prejudicial o etapa conciliatoria, sino podemos irnos de forma directa a la vía jurisdiccional, ¿verdad? Sin embargo, tampoco se le puede cooptar a una persona en la posibilidad de que acuda a esta etapa prejudicial. La idea aquí es que no se acuda o por una posible revictimización que puede haber al momento de que pues se careen con el víctima y victimario, que las autoridades se tengan que ventilar ahí situaciones pues quizás que son muy, muy delicadas, ¿no? Otra característica es que la etapa conciliatoria está bajo el esquema de confidencial como uno de sus principios que lo rige, es decir, que nada de lo que utilicemos dentro de esta etapa podrá ser utilizado como un medio de prueba o algún hecho dentro de la etapa judicial, ¿no? Y en ese sentido, Lino, ¿a qué retos nos enfrentamos con esta implementación? Bueno, pues sin duda en los últimos meses, la realidad es que se vino a modificar, pues quizás mucho de los aspectos que se estaban considerando dentro de estos transitorios, ¿verdad? Sobre todo, ya lo mencionaba, esta modificación estatutaria para las asociaciones sindicales, que el término para modificarlas era justo a inicios del mes de mayo, pues ya leemos por ahí que ya se amplió el término, tenemos 45 días más a partir de que concluya esta jornada nacional de sana distancia para hacer esta modificación estatutaria. Además, bueno, ya lo mencionaba al inicio, ¿no? No teníamos certeza si se iba a continuar con la creación de los centros y de los tribunales en los estados ya previstos. Y bueno, ya es de nuestro conocimiento que sí, vamos a continuar con esta labor. Y entonces, pues estamos a pocos meses de ya estar viviendo en carne propia, ¿verdad? Ser testigos de ahora cómo se van a desarrollar estas actividades. Para ello, dentro de los mismos transitorios, pues también se contempló la creación de una autoridad que se denominada, es la Conferencia Coordinadora para la Implementación de la Reforma en Justicia Laboral. Esta ya tuvo su primer sesión, fue en este enero de 2020. Esta conferencia, pues es la que tiene como por objeto, pues establecer los principios rectores, las normas, en sí todas las líneas, tanto en la implementación, la asesoría, la orientación a los estados, a los poderes judiciales estatales, a los consejos de la judicatura estatales. ¿Para qué? Para llevar a cabo esta implementación, ¿no? Es decir, como esta autoridad que te menciono, la realidad de las cosas es que es bastante amplia y tiene injerencia a todos los niveles gubernamentales. Es por ello que tiene esta posibilidad, ¿verdad? ¿Cómo se conforma esta autoridad? Sí me gustaría mencionártelo. Está conformada por el Poder Ejecutivo, un representante del Poder Ejecutivo, un representante del Poder Judicial, un representante de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, un representante de la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores, la CONATRIB, y un representante de la Conferencia de Secretarios de Trabajo Estatales, la CONACETRA, ¿no? Entonces, pues fíjate, no más que autoridades están ahí, y pues son sin duda las que se sientan a platicar pues para tomar las determinaciones en cuanto a esta implementación. La parte presupuestal se menciona prácticamente en todos los transitorios. Ya tenemos algunos números, sabemos que en el presupuesto de egresos de la Federación del año pasado se contempló la cantidad de 1,401 millones de pesos nada más para llevar a cabo la implementación este año. Ya por ahí podrán encontrar la información de cómo se fue distribuyendo esta cantidad, y por ahí también podrán encontrar una información que es muy interesante, que no hace mucho la tuve, sobre cuál es la cantidad que se está destinando para la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y es de 198 millones de pesos. Entonces, pues mira, los retos, yo te diría, quizás ahorita la parte de la pandemia, pues nos hace repensar, nos hace quizás en algún punto, ya si lo vemos muy particular, tendremos que adecuarlo, tendremos que modificarlo, sobre todo pues para evitar este tema de los contagios, ¿verdad? Retos, yo creo que así te lo mencionaría. Los retos van para cada uno de los operadores del trabajo, para cada uno. Estoy hablándote de litigantes, es más, inclusive pondríamos aquí a las partes, ¿no? En una relación de trabajo, que es de donde emana esto. Los trabajadores, si realmente quieren acceder a estos derechos fundamentales en materia sindical, la realidad es que son ellos quienes deberán ejercerlos, ¿no? Son ellos quien, sin duda, previa difusión que exista de estos derechos, son ellos quien al momento de que están desarrollando sus relaciones de trabajo tendrán que realizarlo. Los patrones, pues también sin duda se prevén ahí algunas, principalmente nuevas obligaciones en cuanto a la conservación de documentación, la modificación de algunos documentos, y entonces pues los patrones tienen una tarea también, ¿cuál es? Pues informarse para poder llevar a cabo todas estas modificaciones, ¿no? Ya te decía yo, los operadores del derecho del trabajo, autoridades, litigantes, pues tenemos que cambiar el chip. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que la necesidad del país, viéndolo desde un punto de todas las problemáticas sociales que nos rodean en este momento, pues atienden a una situación y una necesidad que, fíjate, yo lejos de considerar que ahorita tendría que suspenderse la implementación de la reforma, yo considero que todo lo contrario, se tiene que echar toda la carne al asador, porque sabemos que uno de los principales problemas, hoy justo Banxico dio un estimado del número de empleos que se podría perder, 1,400 millones, 1.4 millones de empleos se podría perder nada más en lo que resta del año 2020. Sabemos que ya hay cifras oficiales, por lo menos de 500,000, alrededor de 500,000 que señalaba el Seguro Social. Entonces, creo yo que debemos tener una participación muy activa todos, ¿no? Uno, pues la reactivación económica, el gobierno tendrá que tomar muchas medidas, tendrá que adoptar o adaptar las normas, hacer reformas estructurales para ya dar cabida a todos estos derechos. Por ejemplo, el tema de las trabajadoras del hogar, trabajadores y trabajadoras del hogar,
que no se ha culminado, se tienen que hacer ya las modificaciones para que se pueda llevar a cabo y con esto reactivar la economía, ¿no? Es una conjugación, diría yo. Ahora viene la entrada en vigencia y ya la materialización del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, por lo cual también eso va a ser fundamental, ¿no? Cómo nos va a haber un arrastre negativo o positivo de la economía estadounidense justo en un año que tienen elecciones. Entonces, pues vamos, hay demasiada incertidumbre, pero por lo que respecta a la parte laboral, a la parte de la implementación, pues la verdad es que no se va a parar, no se va a detener. Contrario a eso, seguimos capacitando, hay demasiado interés por los nuevos tópicos, ¿verdad? En todos los estados que hemos tenido la oportunidad de visitar, la verdad es que sí se ha despertado bastante interés. Entonces, aquí la idea, la invitación es a que se capaciten, leamos la ley, profundicemos en ella, analicémosla para ir adecuándonos al nuevo sistema de justicia, ¿no? Y Plinio, en relación precisamente a esto que comentas de la capacitación, nos has mencionado que esa capacitación se ha llevado precisamente a los que van a ser los futuros operadores de este nuevo sistema. Pero ¿qué pasa con los litigantes, ¿no? Que como bien dices, pues traemos un chip anterior y bueno, sabemos que en otros sistemas ha existido precisamente en el momento de la implementación certificaciones como tal. ¿Será necesaria una certificación? ¿Será necesario tomar cursos en específico para poder ser abogados postulantes, o como bien lo mencionas? Pues mira, el conocimiento no es absoluto, dicen por ahí, ¿no? Entonces, sí hay que prepararnos. Sin duda, la materia o los contenidos, ya cuando los vemos de forma específica, la realidad es que sí son vastos. Son vastos. Este cambio de chip atiende también a cuestiones que ya están normadas, ¿no? Si por ejemplo, vemos el artículo 685, en el cual se establecen los principios rectores del procedimiento laboral, encontramos que el legislador tuvo que prever ahí el principio de veracidad y imagínate, yo te lo diría, yo te lo preguntaría de esta forma, ¿cómo nos vemos ante los otros países cuando nos tienen que poner en una ley que nos tenemos que basar en hechos veraces, ¿no? Porque no lo hacemos de esa forma. Sabemos todos cómo se planteaban los escritos de demanda, las contestaciones de demanda, ¿no? Entonces, eso habla, pues, de lo mal o de todos estos aspectos, de todas estas malas prácticas que, ¿no? El artículo 48 bis de la propia ley nos establece cuáles son los actos notoriamente improcedentes, así lo menciona. Y ahí, pues, igual nos da un jalón de orejas tanto a litigantes como a las autoridades, ¿no? Se pueden retrasar los asuntos de forma indiscriminada, se tienen que llevar las notificaciones conforme a derecho, no podemos basar nuestros escritos de demanda o los hechos con los que motivamos la demanda en mentiras, ¿no? Entonces, bueno, es un sinfín de actividades que hacíamos, que laborábamos negativamente y que, pues, nos han, como consecuencia, han resultado en que tengamos este sistema tan arcaico, tan poco accesible, vamos, tan criticable y cuestionable, ¿no? Entonces, por ello, vamos a pegarnos realmente a la norma, vamos a llegarnos de las habilidades de muchas escuelas, muchos institutos públicos, privados,
están en este momento dando pues, talleres, conferencias en relación a la reforma, y pues también otra situación y otra realidad es que tendremos que irnos apegando pues a que ya existan como tal los propios centros, los tribunales, y entonces tendremos que ir desarrollando. Al final, como todo en la vida, existen procesos, ¿no? Entonces, el proceso de cambio, pues tenemos que vivirlo. Tampoco, decíamos por ahí, ya no puede haber resistencia al cambio, ¿no? La realidad es que ya está la reforma, entre que sí, entre que no. Sabemos que se va a llevar a cabo la existencia de estos tribunales, y entonces vamos a tener que entrarle porque le vamos a tener que entrar. Acuérdense que se puede remover a los litigantes por el desconocimiento que perciba el juez, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿no? Precisamente de ahí surge la pregunta, ¿no? Ante la presencia del desconocimiento técnico del apoderado o representante de alguna de las partes, pues va a surgir algo en ese sentido, ¿no? Hacia consideración el juez no cuenta con la capacitación técnica o los conocimientos técnicos, pues no va a poder fungir, ¿no? Como representante o apoderado, dependiendo el caso oportuno, ¿no? Es correcto. Pues retomando ambas preguntas, pues te diría, como tal, no una colegiación, ¿no? Una certificación, simplemente pues allegarnos y ir desarrollando todos los temas, ¿no? Que se incluyen en la ley. Y pues también las autoridades, digo, no nada más, ahora hablábamos de los litigantes, la realidad es que las autoridades, sobre todo estos dos nuevas autoridades que previstas en la ley en cuanto a los procedimientos o la etapa jurisdiccional, el juez y el secretario instructor, ¿no? Que tienen también muy definidas cuáles son sus actividades dentro de los principios rectores del procedimiento. Nos establece pues un procedimiento predominantemente oral. Ojo, ya teníamos como tal la oralidad en los procedimientos, pero, digo, otra de las realidades, ¿no? No era meramente una oralidad, la realidad es que teníamos unas letanías ahí que parecían, que íbamos a no sé, a decir ahí un Padre Nuestro, porque todo era repetitivo, o solo íbamos a ofrecer un escrito. Eso no es oral, eso no es oralidad. Aquí, ¿por qué dice predominantemente oral? Pues porque la realidad es que no todo es oral, tiene una fase escrita. La primera etapa en cuanto a la presentación de la demanda, la contestación de la demanda, la objeción de pruebas, las réplicas, contrarréplicas, toda esa parte va a ser escrita, y después vamos a pasar a una etapa, a una fase oral, que contempla dos audiencias, ¿no? La audiencia preliminar, que es una audiencia en la que se van a realizar varias actividades, como las que más resaltamos, es pues la admisión de las pruebas. Ahí se va a llevar a cabo se va a ventilar en caso de que se haya interpuesto un incidente de reconsideración, que ya lo prevé la propia ley. Y posteriormente en la audiencia de ley, pues ahí es donde la audiencia de juicio, perdón, es donde se va a llevar a cabo el desahogo propiamente de las pruebas, ¿no? Pero ya en un solo momento, ¿no? Con la intención de que el juicio laboral, ya contemplando la etapa prejudicial y la etapa judicial, pues en el mejor de los casos dure entre 6 meses y 1 año máximo, ¿no? Entonces, si damos cumplimiento a eso, damos cabida a eso, pues la realidad es que tendremos un sistema pues más accesible a lo que y a lo que requiere el propio país, ¿no? Lino, nos están haciendo algunas preguntas en el chat. Si me lo permites, pasaremos a esta etapa de preguntas y respuestas. Nos preguntan, ¿qué papel jugarán los outsourcing en la implementación de la reforma laboral? Ok. Bueno,
El tema del outsourcing, previo a la pandemia se estaba discutiendo en la Cámara de Senadores. Se abrió un gran debate, se reunieron, pues se le dio cabida a todos los sectores, ¿no? Al sector de trabajadores, sindicatos, académicos, sectores patronales, pues para que cada quien expusiera pues sus motivos, el por qué sí, por qué no debe existir el outsourcing, ¿no? A propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia fue que se comenzó esta discusión y la propuesta, quiero puntualizar, voy a mencionar el final, sigue pendiente, claro. sigue pendiente la parte de cómo se va a regular el outsourcing. Sin embargo, como se ven las cosas, no se visualiza, no se prevé que deje de existir. Mejor dicho, va a haber una regulación más activa por parte de las autoridades. Recordemos que, si ustedes leen ahí los artículos que regulan el régimen de subcontratación, encontramos que toda la supervisión de todos estos requisitos que debe preestablecerse para que realmente podamos o se pueda considerar o calificar como una subcontratación, la verificación quedaba a cargo del propio patrón. Entonces, lo que se intenta cambiar es que sea la autoridad, en este caso podría ser el propio centro, podría ser la Secretaría de Trabajo a través de Inspección de Trabajo, que se verifique que realmente se están cumpliendo con todos los requisitos que marca el régimen de subcontratación, ¿no? Por ahí mencionábamos también que en México no es tan común el outsourcing, es más común el que denominamos insourcing, es decir, que una holding dentro de yo le llamo la pizza que tiene las partes de la pizza, pues cada una es una razón social, pues asigna específicamente una para la administración de los contratos con sus trabajadores, el pago de nóminas, altas al seguro social. Entonces también vamos a ver cómo se regula esto, porque no olvidemos que el derecho surge a partir de la reiteración de conductas humanas. Entonces, ya lo venimos haciendo, vamos a ver cómo lo regula la propia autoridad, ¿no? Gracias por la respuesta. Otra pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿En dónde queda la esencia del tripartismo del derecho laboral en la reforma? Ok, pues bueno, el tripartismo tuvo su existencia pues a partir de la propia necesidad que había en ese momento, ¿no? Es decir, viene la promulgación del artículo 123, viene posteriormente la existencia de las juntas de conciliación y arbitraje, estamos hablando de los años 30, 1931, entonces se estructura de esta forma, insisto, dada la participación que debía tener tanto el sector de los trabajadores, tanto el sector de los patrones, como el propio gobierno. Sin embargo, 100 años después, casi 100 años después, pues tampoco vamos a decir cosas que no sabemos. No existe una real participación de los representantes de los patrones ni de los trabajadores. Si ustedes verifican o ven un laudo, se podrán dar cuenta que pues, el patrón vota en favor de la absolución de los patrones y el representante de los trabajadores vota en favor de la condena al patrón, y en realidad son los presidentes de la Junta quienes terminan haciendo la labor. Entonces, está totalmente ya fuera de contexto, ya no está en uso como tal una representación por parte de ambos sujetos del derecho del trabajo. Entonces, contrario a eso, la necesidad que hemos tenido, pues a partir, no pierdan de vista que México es el último país que todavía manejaba la justicia a través de un órgano jurisdiccional tripartita que correspondía la administración de justicia
al Poder Ejecutivo. Y digo, en este sentido, abogados, una cuestión lógica, digo, natural. ¿En qué momento, en esta división de poderes, en un país que tiene distribuido, pues, tiene esta estructura de gobierno, en qué momento corresponde la administración de justicia al Poder Ejecutivo? No tiene lógica. Entonces, es por ello que ahora decimos nosotros, se reivindica el derecho del trabajo, se reivindica porque entonces cuando exista un conflicto corresponderá al Poder Judicial, ¿no? Totalmente de acuerdo, Plino. Otra pregunta que nos hacen llegar aquí al chat es la Claro. siguiente. Adelante. ¿El nuevo sistema de justicia laboral tiene sus orígenes en algún otro sistema de Latinoamérica? Pues sí, sin duda. Se tomaron el análisis previo, se tomó en cuenta pues el sistema chileno, el sistema, no nada más hablaría de América, sino también, por ejemplo, el español, la parte procesal, la parte procedimental, inclusive esta parte de la etapa conciliatoria, se tomó base o parte del sistema jurídico español. Sí, otros países, Costa Rica también sin duda participó, tomamos ahí Perú, se analizó el sistema de Perú. Vamos a llamarle un híbrido, ¿no? Ya nos tocaba tomar todas las experiencias de estos países para hacer nosotros nuestro propio modelo, ya que a nosotros en algún momento nos correspondió pues la promulgación del artículo 123, en donde fuimos precursores, ¿verdad? Fuimos los primeros en establecer un artículo 123 y somos los últimos en transitar del tripartismo hacia un sistema de justicia administrado por los poderes judiciales, ¿no? Lino, nos quedan 2 preguntas más, si me lo permites, pues con muchísimo lectura gusto. Con muchísimo gusto. ¿Sí? La siguiente es, uno de los nuevos requisitos para el escrito de demanda en este nuevo sistema es anexar pruebas en que el actor basa su dicho. ¿Es válido excluir este requisito en los supuestos de los artículos 184 y 804 de la Ley Federal del Trabajo? Que bueno, estos hablan de la carga de la prueba, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, ya debemos establecer ahí el artículo en específico de los requisitos que debe contener la demanda. Nos menciona que debemos acompañar una relación de las pruebas, así lo señala. Después dice anexar las pruebas y además los elementos necesarios para su desahogo. Esta parte, antes de concluirla o dar salida a la pregunta, sí quiero hacer este paréntesis, siendo muy enfático en que esto debemos de poner muchísima atención, abogados, porque si bien es cierto en la mayoría de las materias así se prevé y así se realiza, la verdad es que los laboralistas no realizábamos las actividades de esa forma, no estamos acostumbrados, no están dentro de nuestro modo. Prever desde el inicio el ofrecimiento de pruebas y el anexar todos los medios necesarios para su desahogo, es decir, sobre todo ahorita que estamos viviendo ya una época tecnológica, virtual, digo, quizás ahorita la vemos más vigente por el tema de la pandemia, pero la realidad es que no, la realidad es que en los últimos años las relaciones de trabajo se encuentran en un email, las indicaciones por parte de los patrones están en un WhatsApp, entonces ahí entrará todo el detalle respecto de ahora inclusive estas pruebas que ahora ya se preveían, pero que ahorita ya se amplió el espectro de los medios electrónicos tecnológicos, entonces ahí vamos a darle muchísima cabida. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, sí, el trabajador al final tendrá que ofrecer los medios de prueba que a su consideración pues puedan acreditar alguna situación en específico
Por eso, a eso me refiero, con que viene una nueva forma de litigio, porque ahora, pues vamos, el abogado de los trabajadores tendrá que pensar todavía más a fondo, profundizar sobre la defensa Claro. de sus contrarios. ¿Por qué? Porque si sabes que no van a exhibir algún documento, que sí tienen la obligación de conservar y exhibir en juicio una carga que está muy definida la prueba, pero no sé, que hay un planteamiento del trabajador y con ello, con ese elemento, puede dar luz al juzgador, pues para que sea materia de alguna obligación, pues tendrá que hacerlo, ¿no? Un debate también, ¿no? Que si era factible que los trabajadores exhibieran, dicen, sus armas, pues desde el momento del inicio de la demanda. Pues la realidad es que así se sigue la premisa, si nada más tenemos este momento procesal, pues evidentemente tendrá que utilizarlo para ofrecer sus pruebas, ¿no? No sé si quede ahí alguna duda. No, quedó ya puntual esta respuesta Sí. que nos das. Y finalmente esta pregunta que nos formulan, Plino, es, el nuevo articulado de la Ley Federal del Trabajo dispone que el ofrecimiento de trabajo no exime al patrón de probar su dicho. Y la pregunta es, ¿ya no serán aplicables las jurisprudencias de la reversión de la carga de la prueba? Pues justo si nos basamos en lo que ya mencionábamos al inicio de esta charla, decíamos que la parte procesal pues entrará en vigor en tanto existan los tribunales, tanto locales como los tribunales federales. Entonces, una vez que ya existan estos, entonces tendremos que llevar a cabo toda la parte procesal de acuerdo a lo que lo propio transitorio establece, ¿no? A lo que la propia ley establece, perdón, en relación pues a esta negativa del despido, negativa del despido lisa y llana, y que pueda existir como tal un ofrecimiento de trabajo, ¿no? El cual, reiteramos, ya no revierte la carga de la prueba y entonces corresponderá al patrón acreditar una cuestión negativa. Bueno, la formulación ya corresponderá a cada uno de ustedes, cómo estructuran esta parte, pero en definición, pues sí. Plino, a manera de conclusión, ¿qué te gustaría agregar en este foro que estamos teniendo este día? Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y a las personas que nos siguen, pues también muchísimas gracias por estar por aquí, ¿verdad? Es un tema muy interesante, muy relevante. Como ya mencionábamos, estamos en un punto en el que nos estamos reivindicando el derecho del trabajo. Yo sí invito a todos a que reflexionemos sobre, uno, la necesidad, ya lo decía, del país, de la sociedad, para transitar a un nuevo modelo de justicia. Realmente lo necesitamos y sería sería inmejorable si todos nosotros pues nos capacitamos y nos acercamos, ¿verdad?, a todo lo que la propia materia pues nos va a ir obsequiando, ¿no? Sin duda hay mucha sustancia, todos los días encontramos nuevas noticias, pues hay que informarnos, hay que estar totalmente al día y pues ojalá también nuestras autoridades logren el objetivo. Ya también lo decíamos, ¿no? A diferencia se intenta comparar la reforma laboral con la reforma penal que hubo hace más de 10 años. Sin embargo, pues sabemos, y ahorita la propia pandemia nos dio muestra de la importancia y trascendencia que tiene el trabajo para una sociedad. Entonces, así lo diría, sin temor a equivocarme, la trascendencia entre una reforma y otra es abismal. La reforma laboral es
enorme, es gigantesca, y si esto se traduce en un verdadero sistema de justicia, entonces yo sí auguro que vendrá como consecuencia pues una mejor distribución de las riquezas, paz social, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Paz social, el que se tranquilicen las aguas, ¿verdad? Porque vemos que el país está totalmente convulsionado, ¿no? Plinio, estoy seguro que existirán más inquietudes en nuestra audiencia y pues bueno, que dónde pueden localizarte, redes sociales, datos de contacto. Sabemos, como al inicio lo comentaba, tú te encuentras en la Ciudad de México, sin embargo estás precisamente en esta parte de la implementación, ¿no? Entonces, pues quizás muchas personas quieran acudir contigo. ¿Dónde podemos encontrarte, localizarte, redes sociales, datos? Claro que sí. Pues miren, les proporciono mi correo electrónico. Mi cuenta de correo es Plinio, con minúsculas, @schleskeyrivero.com. Se los deletreo, es schleske.com. También, pues, ahí me encuentran en redes sociales, pues, principalmente en Facebook. Tenemos tanto la página de la firma, Schleske y Rivero, así como mi cuenta pues personal, a la que me pueden enviar solicitud sin ningún problema, y cualquier duda, cualquier situación, con muchísimo gusto la atenderemos. Muchas gracias, Plino. Pues bueno, una vez más, a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, te damos las gracias por haber participado en este foro, donde el objetivo es compartir las experiencias y los conocimientos adquiridos. Muchísimas gracias, Dani, por la invitación. Te agradezco de verdad muchísimo. Muchísimas gracias al instituto, y ojalá pues tengamos oportunidad de hacerlo en otra ocasión, ya que, como podrán darse cuenta todos, los temas son bastante amplios e interesantes, ¿verdad? Claro, esperemos puedas colaborar con nosotros en otro momento. Y pues bueno, otra pregunta sugerencia que me están haciendo aquí en las redes es, pues bueno, que a ver cuándo hay un taller, alguna cuestión sobre la reforma para la gente de aquí de Ciudad del Carmen, ¿no? Que estamos, como lo mencionábamos al inicio de esta charla, pues en segundo término, tenemos un poco más de un año para capacitarnos, pero pues aquí todos estamos con esa inquietud. Con muchísimo gusto. Pues nos ponemos de acuerdo tú y yo, y organizamos algo en el mes de agosto. Nuevamente estaremos con el primer eje el primer eje de sensibilización en la unidad de implementación de la reforma laboral, y nuevamente estaremos visitando ahí otros estados, ¿verdad? Entonces, pues por allá nos vemos, y pues bueno, muchas gracias por todo, y un saludo a toda la gente de allá de Ciudad del Carmen. Muchas gracias. Gracias a ti, Plino, que pases buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues damos por concluida el día de hoy esta transmisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y nos vemos en la próxima. Que pasen buenas noches.